Hola a todos y bienvenidos al webinar La transformación cultural en la era de la agilidad e innovación. Este es uno de una serie de webinars en donde conectamos entre 30 y 45 minutos para poder compartir y reflexionar sobre los desafíos que vemos en el mercado y cómo reaccionar ante estos. Durante la sesión, Thierry de Bissac, partner de Axialent, nos hablará sobre cómo podemos, a través de la agilidad y la innovación, acelerar una transformación cultural y generar un impacto positivo en la gente y en el negocio. Al final de la sesión habrá un espacio para poder hacer preguntas. Si les surge alguna durante la presentación, pueden utilizar la función del chat y escribirla. La contestaremos durante el espacio de las preguntas. Dicho esto, te lo paso a ti, Thierry. Muchas gracias, Benja, y bienvenidos a todos. Buen día o buenas tardes o incluso buenas noches, según de dónde nos escuchan. Me siento un poco raro hablar con todos ustedes sin poder verlos, pero bueno, los imagino escuchando. El objetivo de este webinar es compartir con ustedes algunos de los aprendizajes que hemos vivido y que vivimos con clientes sobre cómo acelerar la transformación cultural, los procesos de transformación cultural e incrementar su impacto al corto plazo. Entonces, primero quisiera hacer no sé si ven la pantalla, porque aquí yo no la veo, pero bueno, voy a apagar mi video y asegurarme que se ve. No vemos la presentación, Thierry, ¿eh? Pues por eso lo estoy intentando poner de nuevo, porque se escapó. Ahí Aquí está. se la supongo. Ahí está. Muchas gracias. Perdónenme mi agilidad limitada con esto. Primero quisiera compartir con todos ustedes una observación que vemos en los mercados hoy en día. Y esta observación es que muchas empresas están confrontadas a un mundo VUCA que es cada vez más disruptivo para sus negocios y sobre todo para su gente. Y lo que vemos son reacciones defensivas de parte tanto de los líderes como de los empleados. Y la verdad eso no lo vemos muy efectivo. Lo que vemos de parte de los líderes son estilos de liderazgo de tipo command and control, con posturas defensivas agresivas de poder, de oposición y de micromanagement. Y de parte de los empleados lo que vemos son posturas más bien de víctimas, que son defensivas pasivas, tipo de aprobación bastante convencional, de dependencia hacia la jerarquía y de evasión al conflicto, a la confrontación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que sí es importante es considerar que cualquier empresa que se enfrenta a un mundo VUCA tiene realmente un tema de transformación cultural. Así, lo que quiero decir aquí es que no es cualquier tema de transformación cultural cuando uno se enfrenta a un mundo VUCA. Tiene que ser una implementación acelerada justamente y tiene que buscar impactos en la ejecución a mayor corto plazo de lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Entonces, lo que quisiera compartir con ustedes son 3 aprendizajes que vivimos con estos clientes sobre transformación cultural, acelerada y de mayor impacto. El primer mensaje es, para transformar una cultura no hay que empezar necesariamente por un proceso corporativo top-down, incluyendo todas las unidades de negocios, todos los países, ni esperar tampoco que todos los líderes estén a bordo del tren. Ese será el primer mensaje. El segundo es que inspirarse de modelos mentales y de procesos de innovación o del método ágil puede ayudar muchísimo a conseguir una implementación acelerada y una ejecución más impactante. El tercer mensaje o aprendizaje que estamos viviendo es que más allá de un apoyo de tipo Project Management Office clásico de procesos, pues resulta también muy efectivo y absolutamente necesario, para decir la verdad, usar gerentes de proyectos existenciales. Bueno, una palabrota, pero en inglés es XPMs, Existential Program Managers. Okay. Ese es el tercer mensaje. Pero antes de empezar con estos mensajes, quisiera
que aclaremos un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura. Y la verdad, pues, ¿cómo lo ven ustedes? Pensarlo en 5 segundos. Bueno, la verdad es que no puedo leer en sus mentes, no tengo esta habilidad todavía, pero sé que hay mucha gente con expertise en este tema, gente que está pasando por procesos de transformación cultural. Y supongo que, como lo voy a decir, pues saben perfectamente que cultura pues, es un tema de valores, de modelos mentales, de comportamientos, que conscientemente o inconscientemente se espera que la gente tenga para ser parte de la organización, de la comunidad, que sea una empresa, que sea un país, que sea una familia, ¿no? Y al final, la descripción más simple del mundo, pues es que la cultura es cómo se hacen las cosas aquí y cómo se espera que la gente piense, actúe e interactúe. Así de simple, pero luego cuando uno tiene esto clarísimo, pues las cosas empiezan a ser un poco más fáciles. Entonces, quisiera empezar con un mensaje, con el primer mensaje. Hay dos mitos que suelen impedir una transformación cultural rápida y efectiva. El primer mito que vamos a ver es un proceso, es que necesariamente un proceso de transformación cultural tiene que ser un proceso corporativo top-down. Y el segundo mito es que todos tienen que estar a bordo del tren de la transformación antes de arrancar el proceso. Entonces, voy a clarificar un poco lo que llamo proceso top-down. El proceso top-down es cuando un comité ejecutivo corporativo define lo que es la misión, la visión, los valores, y aquí en este caso, pues la cultura de la empresa, y luego pues anima a sus unidades de negocios, a sus países, a aterrizarlo todo esto. Todo. Cuando un proceso bottom-up es cuando finalmente empezamos por abajo, de abajo a arriba, donde cada país, cada región, cada unidad de negocio pues trabaja sobre lo que considera que debería ser su transformación cultural para conseguir su estrategia de negocio, para hacer la diferencia con los competidores, para satisfacer a sus clientes, etcétera, para crecer. Y luego consolidamos todo esto al nivel global y corporativo. Entonces, esas son las dos diferencias. Bueno, entonces el primer mensaje, efectivamente, cuando uno piensa que un proceso exclusivamente corporativo tipo top-down, pues lo que vemos nosotros es que esto suele dar resultados demasiado genéricos, artificiales o superficiales, sin esas raíces terrenales que inspiran a la gente. Y al final, pues lo que vemos es que en algunos casos, no todos, por supuesto, en algunos casos suele terminar como simples carteles en las paredes con pues limitado impacto transformacional justamente en la manera de pensar de la gente, de actuar y de interactuar entre ellos. Un proceso bottom-up, por experiencia, pues manejado por las unidades de negocios, por los países, pues construye en general a partir de sus propias sus situaciones y sus necesidades reales, pues permite concientizarse sobre por qué necesitamos esto y permite comprometer mucho más a la gente sobre sus propios casos de negocio y de gente. El resultado, pues efectivamente es una transformación real que impacta cómo se piensa, cómo se actúa y cómo se interactúa en la empresa. Entonces, el tercer punto de este primer aprendizaje, efectivamente, es que de la misma manera como lo comenta en detalle Frank Cherny, uno de los fundadores de Axalient, en un artículo que escribió muy bueno, que le podemos pasar, pues el tren de la transformación cultural, como lo decía Fran, pues puede perfectamente arrancar con solo una locomotora, un par de coches o de vagones. Es decir, que una parte de los directivos y empleados es suficiente para un proceso de gestión rápida del cambio, donde, como siempre, pues usando la motivación de pioneros, de early adopters y luego de followers, podemos progresivamente expandirlo, ¿no? Voy a compartir, si quieren, algunos ejemplos de clientes y sé que aquí hay amigos y clientes que van a reconocer a su propia empresa o sus propias empresas, porque hay varias. El primer ejemplo que quisiera compartir es el de una empresa del sector petroquímico, donde todo empezó con una adquisición
en Brasil. Una adquisición compleja, arriesgada, donde finalmente pues hicimos como proceso de integración de este nuevo complejo industrial de Brasil en el grupo, pues todo un trabajo de preparación del periodo de transición de 6 meses. Y para eso, para hacer una larga historia compleja, simple y rápida, pues trabajamos sobre un manifiesto que era, a ver, nuestra forma de trabajar juntos para conseguir con éxito este periodo dedicado de transición de 6 meses, ¿no? Y eso era para hacer trabajar juntos gente que venían de mundos totalmente diferentes, con culturas totalmente diferentes, argentinos, mexicanos, norteamericanos. Okay. Pues fue un éxito mucho más allá de todas las expectativas que teníamos. La integración se hizo bien, súper bien, gracias a todo el trabajo que hicieron. Y hasta tal punto que a nivel corporativo el grupo se dijo, pues ya que estábamos pensando en trabajar sobre nuestra cultura, ¿por qué no extendemos lo que se hizo en Brasil? Y luego lo que hicimos en paralelo en Estados Unidos, en Canadá, en México y en Argentina, además de Brasil, pues fue medir cuál era la cultura actual en cada país, cuál sería la cultura ideal o deseada en cada uno de estos países, donde cada uno trabajó sobre los planes de acción sobre los cuales trabajar para moverse de la cultura actual a la cultura deseada. Entonces, cada país trabajó sobre workstreams o grupos de trabajo, sobre los cambios de modelos mentales, comportamientos, de sistemas, políticas, símbolos que determinan la nueva cultura. Bueno, pues finalmente donde estamos es en el proceso ya que ha empezado de consolidación de estos trabajos por países a nivel global, a nivel corporativo, y con planes de acción comunes y específicos por país y comunes a nivel global. Bueno, y la verdad funciona muy bien. Y creo que hemos hecho en menos de un año lo que haríamos en otras empresas en 2 años. Otro ejemplo que es una empresa del sector de bienes de consumo duradero, donde pues había 2 grandes regiones del mundo y solo un CEO, un director general de una región, estaba motivado, más que motivado, necesitaba absolutamente transformar la cultura de su región, y el otro CEO de la otra región no está listo para esto. Entonces empezamos con esta primera región en Europa y sirvió luego de piloto para extenderlo al resto del grupo de manera súper efectiva, ya que la segunda región pudo aprovechar las buenas prácticas y pues las no tan buenas prácticas para hacerlo mejor y más rápido. Lo que quería compartir con estos 2 ejemplos es que inicialmente la resistencia de los corporativos para tener un proceso bottom-up de este tipo, bottom-up y top-down, porque hay la consolidación, pues es el temor de perder el control del proceso. Y el temor de llegar al final a culturas deseadas diferentes e incompatibles entre las unidades de negocio o los países. Y la verdad, lo importante ha sido en todos estos casos que todas las unidades de negocios, los países, usan las mismas herramientas de medición, usan un mismo lenguaje y tienen un proceso de consolidación de todo esto jugando sobre el bottom-up y el top-down. A estas alturas me gustaría hacer una pequeña encuesta de 30 segundos, si es posible, sobre justamente cómo lo ven ustedes esto. ¿Cómo lo ven si se puede practicar en su empresa? ¿Cómo lo ven? La pregunta es, ¿consideras que en tu empresa es probable que se pueda lograr una transformación cultural con un proceso bottom-up? Y tienen 4 respuestas y 30 segundos para responder y luego vemos un poco lo que da esta encuesta. Bueno, interesante, mitad, mitad. Pues la verdad, yo lo veo bastante más de lo que pensaba. Lo poco probable es lo que vemos. Es decir, que
hay este mito, estos dos mitos de todo el mundo tiene que estar a bordo del tren y todo el mundo, y hay que empezar a nivel corporativo y nada más, pues es lo más común. Pero ver que es muy probable en una cuarta parte y probable en otra cuarta parte, pues me hace pensar que hay una conciencia cada vez más fuerte de un sentido de urgencia y entonces de una necesidad de agilidad y de aceleración en los procesos de transformación, que sea de cultura o de organización de todo tipo. Pues que bueno, me alegro de ver esto y les voy ahora a compartir el segundo tipo de mensaje que quería compartir, que era eso de inspirarse de mindsets, de modelos mentales y de metodologías tipo manifiesto ágil o de innovation thinking, etcétera. Y voy a usar aquí los cuatro valores clave del manifiesto Agile que podemos poner en acción. El primero, como lo ven, es colaboración con el cliente. No es realmente versus negociación contractual, es por delante de. El versus aquí es por delante de. Entonces, aquí, como lo veremos, es mucho más importante trabajar con el cliente que luego pues imponerlo negociándolo, ¿no? El segundo que vamos a ver es respuesta ante el cambio por delante de seguir un plan súper establecido, lineal, secuencial, etc. El tercer valor del manifiesto Agile es se ponen las personas y las interacciones por delante de procesos y herramientas. Recuerda que este manifiesto lo hicieron gente de high-tech, gente de procesos, gente de herramientas, gente de informática, etcétera, etcétera, para que descubren por fin que las personas pues, y las interacciones son las que más agilidad dan. El cuarto es mejor un software, entre comillas, porque se puede interpretar para cualquier cambio, que funciona versus o por delante de una documentación extensiva de lo que debería de ser este sistema, ¿no? Entonces, sí, a empezar con el primero. Primero, lo de colaboración con el cliente por delante de negociación contractual, pues justamente lo de bottom-up que hemos visto, donde en vez de tener un corporativo que lo define todo y luego tiene más o menos que garantizar, o bueno, convencer o negociar, no necesariamente contractualmente, pues con las unidades de negocio, con los países, las regiones que lo hagan, pues un proceso bottom-up ya no hay eso, es que colaboramos y elaboramos, codiseñamos y construimos juntos. Es un perfecto ejemplo. Pero tengo otro en el sector automotriz. Ustedes probablemente saben que la industria automotriz está pues, enfrentada al mundo VUCA casi más que muchas otras industrias, donde pasan de producir y vender coches a vender productos y servicios de movilidad. Y eso lo venden directamente al consumidor, ya no a concesionarios. Y son servicios que nunca han desarrollado antes de movilidad y donde la tecnología pues lo cambia todo, por supuesto, y lo que cuenta es la experiencia que van a vivir los consumidores con todas estas posibilidades y soluciones de movilidad, incluso en el coche, donde van a vivir experiencias muy diferentes de las que vivimos ahora. Entonces, como parte para esta empresa fundamental de este cambio de modelo de negocio y de cultura organizacional, están creando lo que llaman un Customer Management Office, una oficina de gestión del cliente, que es un servicio, un departamento compartido entre todas las marcas que tienen en cada país, porque tienen varias marcas de coches y de servicios, ¿no? Y el tema es mutualizar estas actividades que antes estaban controladas por cada marca que tenía lo suyo, con sus propios proveedores, sus socios de negocio, etcétera, consolidarlo en un servicio centralizado por país. Bueno, lo que está pasando es que obviamente las marcas están perdiendo varias de sus prerrogativas más importantes. Y lo que pasó es que hasta ahora, inicialmente, el proyecto de CMO se diseñó a nivel corporativo de manera central, con muchísimos detalles, y para luego empezar a ser negociado contractualmente con cada país, que son los clientes internos y externos de este CMO. Pues, como lo pueden imaginar, ¿qué está pasando?
pues estos clientes internos y externos, los países, los directores de marcas, los directores de marketing operacional de estas marcas en cada país, pues empiezan a resistir al cambio, tanto organizacional como cultural, y la verdad con posibilidades de tácticas muy efectivas de sabotaje o de resistencia pasiva o agresiva. Una pérdida de tiempo y de efectividad que podemos medir de 2 años fácilmente. Es decir, que pueden imponer, tratar, ver que no funciona y 1 año y medio después empezar de nuevo de cero, ¿no? Pues ahora lo que estamos diciendo es que a ver si podemos trabajar sobre un proceso ágil de transformación de cultura organizacional, codiseñando y construyendo todo esto con cada cliente. El segundo valor, que es la respuesta ante el cambio versus seguir un plan, pues es pragmatismo. La verdad es que ustedes lo saben perfectamente, transformar una cultura requiere cambiar muchísimas cosas. Mentalidades, comportamientos, modelos de competencias, políticas de recursos humanos y de management, organización de la empresa, sus modelos de gestión y de gobierno, etcétera, etcétera. No digo que no es necesario, por supuesto, tener un plan a 3 años para la gestión global, integral de este cambio. Lo que decimos aquí en Actionient es que, no obstante, una manera ágil de hacerlo es usar procesos experimentales, iterativos, trabajando sobre prototipos, haciendo pilotos de aplicación concreta de la nueva cultura. Son métodos del manifiesto ágil, son métodos también de innovation thinking, tipo design thinking, etcétera, etcétera. Y para tomar el mismo ejemplo del sector automotriz y del CMO, del Customer Management Office, pues en vez de seguir e implementar una solución central única, resulta pues probablemente mucho más efectivo experimentar diferentes soluciones y prototipos de Customer Management Office y sus modelos de cultura organizacional, incluyendo hasta aceptar que sea progresivamente convergente, pero diferente inicialmente en los países porque son situaciones diferentes. Bueno, aquí me gustaría lanzar una segunda encuesta justamente sobre el uso de métodos ágiles. A ver, Benja, sí, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, la pregunta, ¿cuán familiarizada piensan está su empresa en el uso de métodos ágiles o procesos de innovación? 30 segundos, a ver lo que da. Bueno, pues mira, igual, 50-50, interesante. Pues eso no me sorprende por la parte muy familiarizada, porque son cada vez más empresas que usan esto para su transformación organizacional, sus negocios, etcétera. Nada familiarizada está genial, muy poco. Y entonces, pues, qué bueno ver que pues cada vez más empresas lo usan. Y para los que están en la parte poco familiarizada, pues les animo muchísimo a investigarlo, porque son procesos, son modelos mentales muy, muy, muy efectivos. Y la verdad, para muchísimas cosas. Si usted quiere cambiar una función, una organización y no solo una cultura, pues os aseguro que estos métodos son muy, muy, muy efectivos. A ver si ahora puedo conseguir poner de nuevo mi presentación. Sí, pues muy bien, gracias. Entonces, este era el poll. El tercer valor del manifiesto ágil es las personas y las interacciones entre estas personas pasa por delante de procesos y herramientas. Bueno, el tema del CMO que comenté, pero también de muchísimas empresas que pasan a una empresa global, one single company, o ser mucho más global con nuevas organizaciones, estructuras matriciales, pues se dan cuenta poco a poco que no se cambia ni una organización ni una cultura solo con
estructuras bien definidas, con estas famosas race matrix, súper detalladas, con procesos y sistemas impecables, sin dar la prioridad a las personas y a sus maneras de interactuar este cambio organizacional. Y la verdad, no es tan obvio y muchas veces las empresas no quieren invertir en ello, pero se gana mucho tiempo y efectividad invirtiendo en talleres off-site, presenciales, de 2 días o más, para trabajar sobre modelos mentales de, por ejemplo, de protagonista versus víctima, de aprendizaje versus sobre todo, de comunicación e interacción auténtica, en este tipo de manifiesto de liderazgo, que son pilares del conscious business y que demuestran su efectividad. También usando herramientas efectivas de conversaciones digitales, tipo Collaboratorium, que va mucho más allá de lo que vemos como típicas herramientas colaborativas, pero también privilegiando, y lo dicen ellos en el manifiesto Agile, conversaciones cara a cara. Y aquí, en particular para la consolidación de los workstreams, es muy útil algo que se hace de un país a otro, pues en un momento de decir, a ver, nos juntamos todos en un sitio agradable, donde podemos hacer este trabajo, porque al final queremos que sea algo común que tengamos. También, y lo veremos porque es mi tercer aprendizaje y mensaje, es, además de usar un PMO, pues usar gerentes de proyectos existenciales. Es parte de poner a las personas y las interacciones antes de los procesos y de las herramientas. Aquí quiero compartir esta empresa petroquímica que comenté, que empezó en Brasil y luego se extendió al resto del mundo. Pues estamos hablando en menos de un año, en 8 meses, pues de 36 talleres, 70 días off-site de sus directores y gerentes en un total de 5 países. Y en esta empresa en otra empresa, una tercera empresa de bienes de consumo de movimiento rápido, pues la implementación de su nueva cultura pasa cada año por 9 a 12 dinámicas culturales interactivas de 1 hora cada una, con más de 30.000 colaboradores. Son facilitadas internamente por gente que hemos capacitado para eso, gente interna, los supervisores, los gerentes, etc. Pero dense cuenta que estoy hablando ahora de, en total son algo como 300.000 conversaciones de cultura en el año a través de estas culturas, de estas dinámicas culturales. Pues eso acelera muchísimo las cosas e impacta muchísimo el resultado. El cuarto valor de Manifiesto Ágil es lo que dicen ellos, el software funcionando por delante de una documentación extensiva como se hacía antes. Bueno, pues en el mundo de la transformación de la cultura, es verdad que podemos pasar mucho tiempo en definir con detalle todo lo que significa la nueva cultura, lo que es, lo que no es, cómo se traduce en los modelos de competencia, en la gestión del desempeño, en la política de reclutamiento, en los modelos de gestión, y eso es necesario sin duda, por supuesto, ¿no? Pero, sin embargo, una manera acelerada y muy impactante de implementar y ejecutar una transformación cultural, pues consiste en practicarla con casos reales de negocio. Y eso es típico de los métodos ágiles, donde pues ponemos problemas o conflictos u oportunidades de negocio que justamente hasta ahora nadie supo solucionar y pues a través de conceptos de tipo sprints de 45 días, cuyo objetivo es solucionar estos desafíos en muy poco tiempo, pues se permite aplicar, solucionar estos problemas, estos conflictos o estas oportunidades aplicando la nueva cultura. Y ahí veremos el rol del gerente de proyecto existencial. Pues tengo un ejemplo aquí concreto que vemos muy a menudo en las empresas actualmente, y es la dificultad que tienen algunas para pasar de una estrategia de excelencia operacional a una cultura de enfoque al cliente o al consumidor. Eso, bueno, es una tendencia bastante fuerte. Y pudimos aclarar y resolver este tipo de tema que durante años no consiguieron realmente hacer muy efectivo, pues justamente con sprints de 90 días
haciendo trabajar juntos y de manera constructiva a la gente de operación, que se enfrentaba a la gente de logística, que se enfrentaba a la de marketing y a la de ventas, sobre casos justamente concretos de clientes y consumidores que integramos en el proceso. Bueno, y la verdad, como lo dice el manifiesto, pues esto pues, permite ser súper ágil. El tercer aprendizaje y el último que quería compartir con ustedes es el rol que puede tener el apoyo de gerentes de proyectos existenciales. ¿Okay? Es verdad que para manejar estos proyectos de cambio que son muy complejos y a mediano o largo plazo como una transformación cultural, pues se necesita dos tipos de soporte de Project Management Office. El primero es el clásico, el soporte técnico estándar de metodologías de gestión de proyectos, organización, procesos, herramientas, coordinación, consolidación, ejecución. Y lo que llamamos el XPM, que es gestión de proyectos existenciales, cuyo objetivo es hacer que todos estos equipos que trabajan de acuerdo con los atributos de la cultura deseada en términos de mentalidades, valores y comportamientos constructivos, lo hagan de verdad. Que se haga al diseñar y en aplicar la nueva cultura. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues muy simple, son el gerente de proyecto existencial, pues ayuda a mejorar las interacciones entre las personas, los jefes, los padres y los subordinados, para solucionar estos problemas, estos conflictos profundos y desarrollar soluciones con la nueva cultura. Entonces es un poco, pone la cultura en acción como coach, capacitando a estos equipos que aplican la transformación cultural. Lo hace facilitando las juntas de trabajo, los workstreams, los sprints, etcétera, y a través de sesiones de coaching grupal que funcionan muy bien e individual cuando es necesario, ¿no? El tema es que el gran reto de estos proyectos de cambios, transformacionales que llamamos adaptive change, pues no es un problema técnico que se puede manejar con soluciones técnicas. El éxito de estos proyectos depende muchísimo del deseo y de la capacidad de las personas a cambiar sus maneras de trabajar juntos, de pensar sus propias creencias, sus propios modelos mentales y sus comportamientos. La verdad es que finalmente en estos proyectos la unidad de trabajo es el diálogo. Bueno, así que no digo que el PMO clásico no sirve, al contrario, PMO y XPM son complementarios. El primero puede fácilmente manejarse como recursos internos. La verdad es que el segundo requiere expertos formados, capacitados y generalmente los encontramos fuera. Ese era el tercero y el último aprendizaje que queríamos y que con Axel y conmigo compartir. Bueno, como conclusión, pues aquí la ven. No sé si lo notan, pero el tren ágil ya se fue, ya no lo vemos. Cuando el otro, pues sigue esperando que todos estén a bordo y que todo esté listo. Y es verdad, otra vez, que en un entorno de negocio cada vez más buca, pues sí se puede conseguir cambios culturales profundos, acelerados, si lo planteamos como un tema de innovación y de agilidad. Con esto, pues les doy muchísimas gracias por escucharme y abrimos, pues, el debate con sus preguntas. Benja, no sé si tienes preguntas ya. Sí, igual les aclaro a todos que si tienen preguntas las pueden escribir en la ventana del chat que hay en el panel de control y yo las leeré, o bien pueden utilizar la función del panel de control para levantar la mano y les quitaré el modo silencio para que puedan hacer la pregunta directamente a Thierry. Hemos recibido algunas preguntas, Thierry. La primera es, además de la agilidad e innovación como herramientas potentes para acelerar la transformación cultural, según tu experiencia, ¿existen otros aceleradores que puedan estar al servicio de la transformación? Bueno, sí, hay los que todavía no conozco porque aprendemos todos los días y supongo que hay muchos. Y para mí, lo que vi muchísimo es que varias empresas que pasaron a veces más de un par de años reflexionando sobre la necesidad de su transformación cultural
y con debates y conversaciones circulares que no daban ningún resultado y que pierden muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Para mí, un acelerador de esta fase es primero saber de qué estamos hablando, es decir, primero tener una definición tan simple como la comentábamos de lo que es cultura, pero sobre todo teniendo un mismo lenguaje. Y para tener un mismo lenguaje es importante tener una herramienta de medición. Y eso fue lo que más impactó y la aceleración de la reflexión. Al final sabemos de qué estamos hablando, tenemos un diagnóstico clarísimo sobre dónde podemos identificar dónde hay que actuar y dónde está el problema y dónde está la solución. Entonces, eso es un tema. El segundo está más bien en la aceleración de la implementación. Una vez que tengamos definida esta cultura ideal o deseada que nos va a permitir, pues, conseguir lograr la estrategia de negocios y de gente que tenemos, pues si no tenemos una herramienta de evaluación de los individuos, de los líderes en particular, pues no vamos a cambiar una cultura si no cambiamos la gente que hace esta cultura. Y obviamente los líderes a todos los niveles, no únicamente al top nivel, pues tienen un impacto muy, muy importante en esto. Y lo que me gusta aquí, justamente lo que nos ayudó muchísimo, he usado varias metodologías de evaluación de lo que es una cultura, lo que no es, como Hofstede, como Schneer, etcétera, etcétera. Pero la que prefiero y la que preferimos en Accident, by the way, es la de Human Synergistics, que se llama OCI, Organization Culture Inventory, inventario de cultura organizacional, y porque tiene también la LSI, que es el Lifestyle Inventory, inventario de estilos de vida, que permite medir el perfil y los modelos mentales y comportamientos de la gente, y usando una metodología común, es decir, que hacemos el link entre la transformación cultural y la transformación de los individuos en su manera de pensar, manera de actuar y manera de interactuar. Entonces, eso acelera muchísimas las cosas. Gracias, Thierry. Aquí hay otra pregunta, que es, ¿el proceso bottom-up debe arrancar de una región? O sea, por más que sea bottom-up, requiere el engagement y liderazgo de los top managers, directores. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta concreta es, ¿el proceso bottom-up debe arrancar en una región? Y después hay una reflexión que sigue que dice, o sea, que por más que sea bottom-up, requiere el engagement y liderazgo de los top managers. Totalmente de acuerdo. Y más, cuando hablo de un proceso bottom-up, no es un proceso bottom-up exclusivo. Estaba dando un poco lo malo de un proceso top-down, pero como lo decía, es cuando es exclusivamente top-down. Y podría decirlo muchas cosas malísimas y peligrosas, arriesgadas sobre un proceso bottom-up exclusivo. Entonces, el proceso bottom-up es bottom-up con una colaboración corporativa, justamente para decir, a ver, cuáles son las herramientas que vamos a usar, cuáles son los procesos, cuál es el lenguaje, porque es el que usaremos luego para las otras unidades de negocios, los otros países, etc. Eso es un tema. Segundo, bottom-up es también que, por ejemplo, en una empresa industrial, involucramos a los operarios de planta, a los supervisores, los jefes de equipo, gerentes, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, hacemos el trabajo también con el top management y todo esto. Totalmente de acuerdo con el comentario que se hizo. Buenísimo. Tenemos una más, que es, ¿cuál dirías que es la principal tarea de un gerente de proyectos existenciales? Pues es ser un coaching leader en el proceso de apoyo a todos estos trabajos de transformación cultural o de transformación en general. Es decir, es que justamente es alguien que va a ser el guardián de la aplicación de todos estos modelos mentales, de todos estos comportamientos que la gente ha decidido aplicar para poder funcionar juntos. Es decir, por ejemplo, en el caso que mencionaba, de pasar de una estrategia de negocios tipo Operational Excellence
excelencia operacional, de producción, costo bajo, etcétera, etcétera, a Customer Intimacy o enfoque al cliente, donde haces trabajar a gente de logística que tiene sus propios intereses, sus propios KPIs, a los de producción, de operación, igual, los de marketing, los de venta, etcétera, etcétera. Esta gente tiene naturalmente, totalmente naturalmente, intereses conflictivos y tienen su propia manera de ver, de pensar, de actuar, que son incompatibles muchas veces, ¿no? Pues el gerente de proyectos existenciales es recordarles cuáles son las reglas del juego y capacitarles, mostrarles, oye, aquí estamos cayendo en una postura de víctima total. A ver si podemos hacerlo de manera mucho más protagonista. O aquí, a ver si podemos sobrepasar sobre esta postura de saberlo todo. O a ver si aquí tenemos una comunicación un poco, una armonía un poco artificial. Bueno, no lo dice así, obviamente, pero es el que permite y capacita a la gente a trabajar juntos de esta manera. Por eso es el que facilita pues, los workstreams, los sprints, pero en empresas que lo usan todo esto para procesos de innovación, por ejemplo, pues son personas internas y en general son los nuevos líderes. La verdad es que se cambiaron los líderes porque los antiguos no funcionan así, funcionaban sobre el modo command and control, pero muchos de los nuevos líderes jóvenes de millennials que manejan estos equipos son gente que son gerentes de proyectos existentes, no tienen ningún rol jerárquico, solo este rol de fomentar los modelos mentales, los comportamientos que permiten ser ágiles e innovadores. Buenísimo, Thierry, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por haber estado. Esperamos que hayan disfrutado de la sesión tanto como nosotros. Este fue el último webinar del año, así que aprovechamos para desearles un muy buen comienzo del 2020 y esperamos verlos en los próximos webinars que hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias y felices fiestas de fin de año.